El monstruo de los Andes es el apodo de un asesino en serie, que es colombiano también, que se llamaba Pedro Alonso López. Pedro Alonso López tuvo una infancia bien dura, él vivió en la pobreza y todo ese tema, pero él después de convertirse en un ladrón de autos, es encarcelado y en la cárcel es violado por tres reos. A raíz de esta violación, él decide que nunca más va a ser una víctima, sino que se va a transformar en un victimario. Y de manera muy hábil, él se sometió a estos tres reos que abusaron de él y cierta noche los degolló, los mató a los tres. Madre de Le Dios. dieron un par de años más y finalmente salió de la cárcel y comenzó a matar niñas entre Colombia, Ecuador y Perú. Todo lo que es digamos, la cadena de la cordillera de los Andes. Por eso le decían al Sí. monstruo de los Andes. En cierto momento lo detienen por un intento de rapto. Él buscaba sobre todo a las chicas que eran más vulnerables porque eran personas que pertenecían a poblaciones indígenas, gente que era muy ignorante y que de repente tenía 10 12 hijos y se les perdía uno y como que en el fondo ya se perdió, fin, no había una mayor investigación, no acudían a la policía, etcétera. Era súper delicado el tema y como buen psicópata, Pedro Alonso López sabía que este perfil de víctima era mucho más fácil de conseguir y al mismo tiempo salir impune. Entonces, cuando lo atrapan, lo acusan de un intento de secuestro, Pedro Alonso López confiesa que él había matado a unas 300 víctimas. En un principio no le creen, no le creen. Y en cierto momento hay una inundación, una tormenta, y resulta que se desmorona parte de la cordillera, una parte pequeña, un fragmento pequeño de la cordillera, Sí. y había desaparecido creo que un par de personas en ese alud, en ese incidente. Y cuando las autoridades fueron a buscar los cadáveres de esta par de personas, encontraron que había más de 15 cuerpos Uf. y no pertenecían a las dos personas que habían desaparecido en este incidente, sino que Pedro Alonso López hacía una suerte de nidos, de sitios en donde iba dejando varios cuerpos Claro. enterrados. Buah. Entonces, cuando esto se desmoronó, cayeron casi 15 cuerpos a ese lugar. Y ahí empezaron a creer las declaraciones de este sujeto, que decía haber matado más de 300 personas. Y las policías empezaron a coordinar entre las de Colombia, Perú, pero una coordinación pésima, hay que decirlo. Y efectivamente empezaron a encontrar varios cadáveres y la policía al final incluso pensaba que Pedro Alonso López podía haber matado unas 500 personas. Siempre eran mujeres, niñas. Pedro Alonso López tenía un promedio de 2 o 3 asesinatos a la semana y cuando no mataba, volvía a desenterrar los cuerpos y volvía a abusar sexualmente de los cadáveres. A él le dieron una pena ridícula. Lo iban a extraditar de Perú a Bolivia, creo que era, perdón, de Perú a Colombia, y se equivocaron con los papeleos. No hubo forma de llevarlo a Colombia, y Pedro Alonso López quedó libre después de pasar, creo que 12 años en prisión. Y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Se supone que lo asesinaron a lo mejor algunos sicarios en su momento, tal vez pagado por familiares de las víctimas, pero nunca se pudo saber qué pasó con él. Él Claro, no pagó se una sabe pena de, si marchó para otro país, si nada, ¿no? Nada, no se nada, sabe. nada. Se Y, dice que después de que él salió se registraron un par de desapariciones en el joder, mismo sector donde él salió en libertad, pero nunca se supo su paradero y hasta la fecha se supone que es el peor asesino en serie de la historia. Pedro Alonso López. Sí. Hostia. Menudo animal. Y el segundo podría ser Garavito. Garavito. Garavito, ¿no? Joder, pero fíjate, hay muchos casos en Estados Unidos, pero los más sanguinarios son de países latinoamericanos, ¿eh? Claro, los más, digamos, prolíficos asesinos, sí. Y es por lo mismo, yo creo. Yo creo que este tema, el tema de los asesinos en serie se da en todas las latitudes, con distinta magnitud claramente, pero en países donde no existe una regulación o los mecanismos para identificar
Por ejemplo, que dos, tres, cuatro, cinco personas están siendo asesinadas por un mismo perfil de asesino, no se puede hacer nada. En Estados Unidos, por ejemplo, en estos momentos aproximadamente hay unos 100 asesinos en serie libres. Y eso se sabe porque los agentes del FBI van encontrando pistas en los cuerpos. Por ejemplo, a esta víctima, que es una mujer, por ejemplo, de raza blanca, de cabello rubio, que trabajaba en tal sector, por ejemplo, de California como prostituta, fue encontrada completamente desnuda, a excepción de los zapatos, por ejemplo, que fue estrangulada aparentemente con una soga, que desapareció, por ejemplo, el día sábado. Coincide con el perfil de todas estas víctimas que tienen estas mismas características y podemos hablar de que hay un asesino en serie activo, porque todas estas víctimas han sido asesinadas de una misma forma y con ciertas características. Claro, Hay otros casos que son más evidentes, por ejemplo, o más extremos, en donde el asesino deja una firma a propósito para diferenciar, entre comillas, su trabajo de otros asesinos. Por ejemplo, asesinos que le quitan los ojos a sus víctimas, asesinos que le cortan solamente los pies, asesinos que solamente le cortan las manos o solamente la mano derecha. Existen cuestiones bien mórbidas de por medio que estos sujetos como asesinos, como psicópatas, también la tienen presente. Ellos, además de buscar eh, satisfacer, digamos, estas perversiones, sí, también buscan fama, sí, les encanta llamar la atención. Es una característica psicopática, pero de libro. O sea, son personas que, eh, si tú las conoces en cierto contexto, pueden ser personas como que pasan relativamente desapercibidas, pero cuando comienzan a cometer este tipo de actos, quieren ser reconocidos, buscan ese reconocimiento, le mandan cartas a la policía, como lo hacía Jack el Destripador, o por ejemplo tenían buscan cierto perfil de víctimas para también enviar un mensaje. Por ejemplo, matar prostitutas no es lo mismo que matar estudiantes, no es lo mismo que matar niños, no es lo claro. mismo que matar hombres homosexuales. Todo eso tiene un mensaje detrás. Por eso te digo que es un tema como súper complejo. Sí, 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 sí. Buah, de verdad, yo es que el tema de los asesinos en serie es tan complicado, pero tan complicado. Y uno de ellos, que es lo que te comentaba antes, que acaba de aparecer otra vez, se había desaparecido su nombre y ahora gracias a una serie de Netflix, pues ha vuelto a aparecer, que es pues Jeffrey Dahmer. Háblanos Dahmer. un poquito, tú que has seguramente leído mucho de él, ¿cómo lo ves tú? A ver. Mira, el caso de Jeffrey Dahmer es uno de los más famosos de la historia porque los crímenes que cometió fueron realmente impactantes. Fueron 17 asesinatos, no fueron tanto en comparación con los que hemos hablado en este podcast, pero las formas en las que él asesinó y las cosas que hizo con los cuerpos son realmente muy fuertes. YouTube y también el Twitch. Sígueme en todas mis redes sociales.